vamos a la línea telefónica, allí nos está esperando y le agradecemos el contacto a Carlos Linares, senador por Chubut, y tenemos que desandar un poco el camino de la reforma laboral, ley de modernización laboral. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido a la mañana del U20. Buen día para vos, buen día para todos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Carlos, recordemos, uno de los senadores por Chubut que votó en contra de la llamada ley de modernización laboral y que de repente ahora está con estas idas y vueltas, artículos que se eliminan, de repente algunos empezaron a leer con más detenimiento el articulado de la ley. ¿Cómo se vivió, Carlos, la jornada la semana pasada que finalmente tuvo la media sanción? Nada, bueno, lo hemos denunciado en su momento y lo seguimos denunciando ahora. Esto empieza en diciembre, cuando en comisión, en un trámite express, firman dictamen de la misma. Era una ley importante que había que haberla debatido, haberla consensuado entre todas las partes, empresarial, trabajadores, organizaciones. Me parece que es una ley que necesita de una modernización en serio, cosa que claramente esta ley no tiene, no tiene absolutamente nada de modernización. Bueno, no pudieron conseguir llevarlo al recinto en ese momento, sí tenían dictamen y lo pasaron para febrero, y en febrero directamente no hubo más diálogo, fueron con los llamados dialoguistas, consiguieron ir al recinto, y el tratamiento que duró casi 14 horas, en la cual fueron cambiando articulados y capítulos a medida que iba transcurriendo la noche. El, el texto final, eh, eh, y fue de última que anunciábamos articulado por articulado y denunciábamos que esto era muy malo para los trabajadores, que atacaba los derechos de los trabajadores, y bueno, pero ellos tenían ya la orden de que había que sacarlo, y bueno, tenían los votos y así lo hicieron, ¿no? Carlos, quizás sea interesante porque muchas veces el oyente accede a cómo es el funcionamiento de la Cámara, cómo se dan el tratamiento de las leyes en los momentos en que estamos, por ejemplo, como ahora, frente a una ley muy importante, una ley que va a modificar o no los vínculos laborales de aquí en adelante, tal y como los conocemos hasta ahora, de, bueno, obtener la sanción en diputados y luego entendemos, volviendo a senadores, porque si hay cambios en diputados, luego el proyecto tiene que volver, pero hablabas de cambios a lo largo de la jornada, cosas que se iban modificando. Esto es habitual, digamos, en este caso es una ley presentada por el oficialismo. ¿Cómo entra, cómo se trata, cómo llega finalmente a tablas y qué margen hay para ir metiendo modificaciones, por ejemplo, en una sesión? No, a ver, lo normal, lo lógico, es un tratamiento en comisión, con el tiempo necesario, puede llevar una semana, 2 semanas, las que sean necesarias para su tratamiento, donde se puedan escuchar las distintas voces, lo de los empresarios, los trabajadores, la pequeña y media empresa, las organizaciones, que pueda haber un ida y vuelta. Nosotros no tuvimos derecho a repreguntas, por ejemplo, cuando se hizo la comisión y llegaron algunos invitados, no hubo un debate de ida y vuelta. Esto ya lo tenían a la mitad, esto te lo cuento porque, aparte, el Senado, esto está todo grabado. Estábamos todavía debatiendo con los invitados y ya estaban pasando el dictamen para la firma. Nosotros lo denunciamos en su momento, y esto lo hacen posible porque el gobierno tiene un porcentaje de senadores, pero después tiene otro montón de senadores que son los cómplices de hacerle el quórum, de dar dictamen, como pasó con los senadores del Chubut, los dos senadores que acompañaron esta ley, ¿no? Entonces, nosotros denunciamos que esto era muy malo. Este articulado hoy muy famoso que salió en boca de todos del tema de las enfermedades de la misma, lo denunciamos en su momento, se denunció
en la votación y sin embargo lo votaron. Sí, Esto es así. de hecho, Ahora, Carlos, se habló del tema en el recinto, algunos legisladores con expresiones muy aventuradas respecto incluso de, yo que estuve siguiendo prácticamente completo el debate, hasta se habló de cáncer en un momento, ¿no? Y sin embargo, luego en la votación en particular, el título pasó. sí, sí, nosotros lo denunciamos, la que lo denunció muy fuertemente este capítulo fue Julián Di Tulio y Anabel Sagasti, donde usaron la palabra que vos me decís, fueron muy duros contra este articulado y sin embargo lo votaron igual, como votaron igual la indemnización, como votaron igual el banco de hora, como votaron igual el FAL. El FAL es un articulado también muy, muy peligroso. Eso va a desestabilizar las cajas jubilatorias que hoy conocemos. La ley en sí, hoy los senadores que votaron esta ley afirmativamente van a tener en diputados y después, si vuelve al Senado, una oportunidad para redimir este enorme error que hicieron ante la población. Me parece que la ley, como la conocemos, no puede pasar, no el articulado, la ley no puede pasar. Hay que sentarse en serio con todos los sectores de la economía y debatir qué ley queremos. Realmente, vos decís, hay que modernizar la ley, hay que modernizarla, pero me parece que necesita un debate muchísimo más profundo que este debate express, como quieren dar ahora. Ahora tenemos también un debate express de la ley de glaciares, que también es un tema muy preocupante para todas nuestras provincias patagónicas, sobre todo que somos linderos de los glaciares, ¿no? Estamos conversando con el senador nacional Carlos Linares, del bloque justicialista, representante de la provincia del Chubut. Bien decías, retomando un poco el tema de esta ley de reforma, el trámite parlamentario. Ya el oficialismo anunció públicamente que va a eliminar el artículo vinculado con las licencias por enfermedad. Esto terminaría, digamos, negociándose para poder pasar diputados, que tendría lugar la votación mañana. Carlos, si mañana se vota, se le da sanción en diputados con el cambio, ¿tiene que volver a senadores? Sí, sí, vuelvo a senador. Vuelve a senadores. Y ahí hay una nueva oportunidad de volver a votar la ley completa. Y ahí se vota nuevamente la ley completa, exactamente. ¿Y cuál es el panorama Sí. allí en el Congreso? ¿Qué se siente? ¿Que pasa, A no pasa? a ver, ellos hoy juegan, el gobierno en sí no tiene los votos necesarios para sacarla, pero sí tiene la complicidad de los diputados dialoguistas, estos llamados famosos dialoguistas, diputados y senadores. Así que si ellos en el Senado lo han votado 42 senadores contra 30 de la oposición. No sé si, vuelvo a insistir, si esto les sirvió como para entender, primero, algo muy grave, muy, muy grave, votaron algo sin leerlo, una ley que le cambia la vida al trabajador, y lo votaron sin saber que estaban votando, sin saber. Este es un tema, pero te puedo asegurar que la ley completa no la conocen, la votaron porque porque era una obligación de hacerlo, le bajaron una línea que había que votar y votaron a libro cerrado. Bueno, estas son las problemáticas, porque esto si no va a terminar también judicializándose. Esta es una ley que va a tener muchísimos juicios, una ley que ellos dicen que es la industria del juicio. Bueno, esta ley lo que está haciendo es prorrogar aún más la industria del juicio, ¿no? Carlos, en relación con el devenir de la ley, pongamos que finalmente logran la sanción, que es lo que está buscando el oficialismo, hacerlo para el 27 de febrero, antes del comienzo de las sesiones ordinarias. ¿Qué instancias posteriores, luego de una sanción? Bueno, hemos vivido algunas. El Congreso Nacional aprobó el año pasado algunas leyes que luego, por ejemplo, el Ejecutivo termina derogando, luego esa derogación se trató en el Congreso. El Congreso tiene herramientas para, de alguna otra manera, desactivar una ley ya sancionada. No, una ley votada está votada, una ley. Vamos al caso de esta ley que vuelva de vuelta al Senado, si consigue los votos necesarios,
es una ley que queda firme, lo único que hace el gobierno nacional es la reglamentación. ¿No puede intervenir la justicia? No, no, eso es otro paso posterior cuando haya una denuncia por cierto articulado, que igualmente te digo que es una denuncia, va a ser difícil porque es una ley votada, no como la ley, los DNU, que no son votados por el Senado ni en diputados, sería por el Congreso. Esos sí son posibles de judicialización. Este caso puede ser, sí, pero es mucho más difícil. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Le quería hacer una consulta respecto Buen de, día. bueno, lo que es conocer básicamente el ambiente parlamentario desde adentro y la sensación que me termina quedando a partir de esto que fue relatando es que hoy, si la ley sale tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, que tiene que volver, depende entonces de aquellos justamente dialoguistas, de los bloques con los que el oficialismo va, digamos, negociando ciertas cuestiones para dar el voto por sí o por no. Entonces, o sea, para redondear la pregunta, la definición, más que en el oficialismo o en la oposición, estaría en aquellos bloques dialoguistas. Exactamente. A ver, ¿cómo se compone hoy la Cámara? Nosotros somos 28 de justicialismo, con todos sus sectores. Después están los partidos provinciales, que en este caso los partidos de Santa Cruz nos acompañaron, eh, que fue Carambi y Garano, que nos acompañaron, pues, por eso llegamos a 30. Y después tienen 21, me parece que son, o 22, no me acuerdo bien, los de La Libertad Avanza, y el resto son partidos del PRO, partidos provinciales como son los misioneros, los neuquinos, bueno, los de Salta, que han acompañado la decisión del gobierno nacional. Claramente, yo, para que tengas una idea, fue una sesión muy larga, terminó como a las 5 de la mañana. Todo el gabinete nacional estuvo en el Congreso Nacional y hubo idas y vueltas y apretes de todo tipo de sectores, a los gobernadores, a todos lo que podían hacer porque querían que esta ley salga sí o sí. Bueno, y así fue como salió este mamarracho, porque la verdad hay que ponerle un nombre. Esta ley no es una ley de modernización, no es una ley para el trabajo, esta ley es un mamarracho de principio al fin, que hay que tratar nuevamente, si tenemos la posibilidad en el Senado, de hablar con estos famosos dialoguistas y que vean que realmente le están haciendo un terrible daño a más de 10 millones de trabajadores. Linares, ¿qué impacto cree que puede tener lo que significa, por ejemplo, aquí en nuestra provincia ya a partir de las 0 horas se están empezando a vivir jornadas de protesta? Ha parado el puerto, por ejemplo, aquí en Rawson por 48 horas. La CGT definió este cese de actividades sin movilización para mañana. Muchos sectores gremiales y sindicales se están manifestando en contra de la ley, especialmente para la votación de mañana, pero me parece que eso también es un mensaje para los senadores que van a tener que volver a tratar la ley. ¿Cómo piensa que va a impactar Congreso para adentro? Mira, el clima social es un clima enardecido, lamentablemente, que lo estamos viendo. Hoy nos anoticiamos con la noticia que una empresa como FATE cierra sus puertas, deja 920 trabajadores en la calle. FATE, que tiene mucho que ver, el dueño de FATE es el mismo dueño que tiene Aluar. Así que tenemos esa gravedad. Esta ley, vuelvo a insistir, los trabajadores, la CGT organizada, por la presión que hubo de los trabajadores, tuvo que llevar a un paro. Me parece que tienen que entender que tiene que estar a la altura de los acontecimientos. Esto no es un tema político, si lo querés llamar de partidismo. Esto es una ley que claramente afecta a peronistas, radicales, libertarios, afecta absolutamente a todos. Y espero, vuelvo a insistir, yo siempre te juego con la esperanza de que los gobernadores y sus senadores que tienen sus compromisos con el gobierno nacional puedan entender que esta ley no puede pasar. Así que tenemos la esperanza de que eso suceda, así que vamos a seguir trabajando para eso. Carlos, le agradecemos muchísimo el contacto con el I-20.
No, al contrario, un abrazo grande. El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, del bloque justicialista, un poco hablando de su postura frente a la posibilidad de que el Senado vuelva a tratar la ley y además con cómo funciona el procedimiento parlamentario, ¿no? El trámite parlamentario que, habiendo el oficialismo confirmado que va a retirar un artículo el más polémico, por lo menos mediáticamente, aunque, según indicaba Linares, no es el único, va a tener que volver a senadores y una nueva oportunidad para que los senadores se manifiesten luego de que mañana, si todo sucede como está previsto, lo voten diputados.